Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy terminaremos el tema de propiedades exponenciales y logarítmicas y tenemos un resumen de las propiedades generales de cualquier sistema de logaritmos. Si no has visto todo eso, te dejo ahí, te dejo como tarea que veas el video anterior que viene siendo el de cómo puedo ver las propiedades de los logaritmos. Entonces yo tengo el primer teorema base, teorema resumen, que dice lo siguiente. La base A tiene que ser un número positivo diferente de 1. Lo hemos expresado así. Tiene que ser mayor que 0, ya que viene un número positivo, y distinto de 1. Entonces, el 0 y los números negativos no tienen logaritmos. O sea, yo no puedo escribir logaritmo de la base menos 4 de 0. Pues no, esto no existe. A eso se refiere. No puedo tener como base un número negativo, como les digo. Sí, tampoco yo no puedo tener logaritmo de 0. De esto no existe, ¿vale? Entonces dice, el logaritmo de la base es 1. O sea, de que si tiene la misma, el número tanto de la base como del número que queremos encontrar, pues esto viene siendo 1. Y dice, el logaritmo de 1 es 0. Esto viene siendo bastante importante, que viene siendo la propiedad de este logaritmo de una base A de 1 es igual a 0. Un ejemplo sencillo, logaritmo de base 2, que queremos encontrar el número 1, viene siendo 0, como les digo. Este 0 viene siendo el exponente, que viene siendo, que la base, que viene siendo 2, se le va al exponente, que viene siendo 0, y da como resultado 1. Y los números mayores que 1, tienen logaritmos positivos. Ajá. Y los números comprendidos entre el 0 y 1 tienen logaritmo negativo, valores abajo del x. Esto viene siendo bastante importante para poder hacer igual ejercicios y aplicaciones de los logaritmos. Entonces pasemos a la siguiente y entonces tenemos estos ejemplos de aplicación, como les digo. Logaritmo de la base menos 4 de x y logaritmo de la base menos 11 de a no existen, sus bases son negativas, como les estoy diciendo. Logaritmo de una base 10, aquí implícitamente es logaritmo de base 10 de menos 34. Y logaritmo de la base 2 de este número, menos 0.75, no existen, sus bases son negativas. Ajá. Más bien sus números vienen siendo negativos, ¿vale? Que pues estos vienen siendo los números que queremos encontrar, vienen siendo negativos y pues no, ¿vale? Entonces aquí tenemos la propiedad que les digo, logaritmo de A viene siendo 1, logaritmo de la base 7 de 7 es igual a 1. Y aquí podemos tener logaritmo de 1 y esto podría ser igual al logaritmo natural de 1, o también esto puede ser, o sea, este número 1 yo lo puedo escribir como cualquier logaritmo de cualquier base, ya sea en este caso viene siendo el de 0, este viene siendo un logaritmo neperiano, recordemos que es el logaritmo de una base e de 1, ajá, logaritmo de base 3 de 1, logaritmo de un número decimal. Ojo, aquí tiene que ser, aquí la base tiene que ser mayor que 0 y tiene que ser distinta de 1. Esto sí se puede hacer, logaritmo de 0.443, ya que es distinta de 1 y aparte es negativo, así que sí se puede. Y aparte viene siendo el mismo número, tanto de la base como del número que queremos encontrar, y esto todo esto viene siendo igual a 0. Entonces tenemos el último ejemplo de aplicación, que viene siendo el logaritmo de 67, y este es igual a un valor numérico, y se sobreentiende que la base es 10, y de igual forma esta tiene base 10. ¿Vale? Entonces vamos a otros ejemplos de aplicación. Entonces yo tengo el siguiente. Logaritmo de la base 4 de 3 más el logaritmo de base 4 de 5, ¿a qué va a ser igual? Si se pueden dar cuenta, las bases de estas dos vienen siendo iguales. Así que por lo tanto, los números que la acompañan se multiplican. Recordemos de que hacemos la propiedad de que yo tengo el logaritmo de base A, número B, más el logaritmo
de una base A de un número C, esto va a ser igual al logaritmo de la base A de B por C. Entonces, logaritmo de la base 4, estos números que lo acompañan se multiplican y esto quedaría como logaritmo de base 4 de 15, ¿vale? Vamos con el siguiente ejemplo, que viene siendo logaritmo de la base 6 de una división de 7 sobre 8. Entonces aplicamos la propiedad del logaritmo de base A de X sobre y esto va a ser igual al logaritmo de A de X menos el logaritmo de A de Y, de los números. Cuando es división, se hace una resta, y aquí como es una suma, se hace una multiplicación, entonces esto implícitamente sería el logaritmo de base 6 de 7 menos el logaritmo de base 6 de 8, ¿vale? Entonces, aquí tenemos una resta. Aquí, si se pueden dar cuenta, vienen siendo las mismas bases. ¿Por qué lo digo? Porque aquí es un logaritmo neperiano. Tiene exponente y recordemos que el logaritmo neperiano pues tiene como base una e de un número a. Y esto yo lo puedo escribir como logaritmo natural de a o logaritmo natural de x. Aquí, así que como tal, esto viene siendo la misma base. Entonces, como está restando, como tiene la misma base y como estos dos se están restando, yo puedo tomar esta base como tal y los números que lo acompañan se van a dividir. Igual tomo como numerador, tomo el primer número, número término que viene siendo x y el segundo término que viene siendo 4 como denominador. ¿Vale? Tenemos el siguiente ejemplo. Entonces, esto de aquí, ¿cómo yo lo puedo escribir? Como les digo, vamos a aplicar nuevamente esta propiedad y entonces quedaría como logaritmo de base 5 de 12x menos logaritmo de base 5 de 3y. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, más o menos, ¿qué es lo que podríamos hacer con esto? Denme un minuto rápido. Vale. Aquí podemos ver de que este 12 y esta x implícitamente se están multiplicando. Y este 3 con este y igual forma se está multiplicando. Así que voy a aplicar esta propiedad que escribí hasta acá. Entonces, ¿cómo va de quedar esto, Mike? Va a quedar de la siguiente manera. Voy a escribir entre paréntesis, quedaría como logaritmo de base 5 de 12 más logaritmo de base 5 de mi x. Ajá. Esto implícitamente se está multiplicando. Así que pues aplicamos esta propiedad, ya que pues esta base se va a tomar tanto con el 12 como con la x y dejamos este menos y de igual forma este 3 se está multiplicando con este y. Entonces esto quedaría como logaritmo de 5 de 3, voy a poner entre paréntesis, más logaritmo de base 5 de 3, más bien de y. Y entonces ya escribiéndolo sin ningún paréntesis, esto quedaría como logaritmo de base 5 de 12 más logaritmo de base 5 de x menos, este menos va a afectar a todo esto, este viene siendo un término positivo, más por menos, menos. Logaritmo de base 5 de 3 menos, más por menos, menos. Más logaritmo de base 5 de y. ¿Vale? Viene siendo algo latosillo, pero como les digo, estos términos se están multiplicando, este 2 se está multiplicando este x y este 3 se está multiplicando este y. Primero aplicamos pues, la propiedad de la división, se convierte en una resta y pues esto aplicamos ahora pues, la propiedad de una multiplicación que pues estos dos términos se van a sumar implícitamente. ¿Vale? Entonces, esto, ¿a qué va a ser igual? Tengo 3 logaritmo de base 2 de 5. ¿Esto que va a ser igual? Recordemos que tenemos una propiedad que yo tengo el logaritmo de base a de un número b elevado a la x, entonces pues esta x se baja, entonces
esta X se va a multiplicar por el logaritmo de la base A del número B. Entonces, esto lo que voy a hacer es, este 3 lo voy a trasladar como exponente de este 5. Implícitamente quedaría como logaritmo de base 2 de 5 a la 3. Ajá, estoy como que haciéndola como que al revés, ¿vale? Entonces, este 5 a la 3, para conveniencia, esto quedaría como logaritmo de base 2 de 125. Podemos hacer esto, podemos hacerlo al revés, no hay tanto problema. Para aquí lo que hicimos fue aplicar esta propiedad y pues sacar este exponencial. 5 por 5, 25. Por 5, 125. Por eso sale este 125. Se está elevando al cubo. Entonces aquí viene siendo un ejemplo similar al ejemplo 4, solamente que aquí, si se pueden dar cuenta, no hay ningún número tomado como base, así que por lo tanto, esta viene siendo el número 10, pero por conveniencia, pues no hay que escribirlo. Entonces, aplicamos esta propiedad de acá y quedaría como logaritmo de 4y cúbica menos logaritmo de x cuadrada. ¿Vale? Entonces, aquí va a quedar de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer es separar los términos así tal cual como lo hemos hecho. Vamos a hacerlo. Va a quedar de la siguiente manera. Logaritmo ¿de qué? De 4 más logaritmo de y al cubo. Todo esto menos el logaritmo de x cuadrada, que pues aquí no cambia nada. Nada más que lo pongo entre paréntesis. ¿Vale? Entonces, pues me han de decir, no, pues quitamos solamente los paréntesis y tan bonito. Sí, pero no. ¿A qué voy? Este de aquí, logaritmo de y cúbica, está implícitamente, yo lo podría escribir como logaritmo de base 10 de y al cubo. El número que esperamos, por así decirlo, viene siendo mi y pues está elevado al cubo. Entonces, vamos a aplicar esta propiedad de acá. Entonces, ¿cómo quedaría todo esto? El logaritmo de 4, que sabemos que viene siendo la base 4, lo dejamos así tal cual, más 3. Este 3 del exponente lo bajamos ahora como número y pues va a multiplicar al logaritmo de y. ¿Vale? Aquí lo dejo de implícito en puntito, pero sabemos de que se está multiplicando. Menos, aquí hacemos lo mismo con mi x cuadrada. Recordemos de que logaritmo de x cuadrada, esto viene siendo logaritmo de base 10 de x cuadrada, y pues la x es el número que queremos, bueno, el número que pues esperamos, y pues está elevado al cuadrado. Entonces este 2 pues lo voy a bajar, y entonces quedaría como logaritmo 2 logaritmo de base 10 de x, y pues esto viene siendo igual a 2 logaritmo de x, y lo vamos a escribir aquí. Menos 2 por el logaritmo de x. Aquí vamos a poner entre paréntesis para que no haya tanto problema. Entonces, ahora sí, aplicamos las propiedades y ahora sí quitamos paréntesis, y esto viene siendo igual al logaritmo de 4 más 3, que está multiplicando al logaritmo de y, menos 2 logaritmo de x. Y esto sería el resultado de poder aplicar las propiedades de los logaritmos de esta expresión. ¿Vale? Y aquí pues tenemos los resultados de los ejemplos anteriores por si lo quieren. Y aquí, por último, tenemos la aplicación de las propiedades de los logaritmos en la resolución de ejercicios. Vamos a resolverlos uno por uno. Yo tengo el logaritmo de base 2 de 64, que es igual a x, ¿vale? Entonces vamos a escribir esto de la forma exponencial. Esto quedaría como 2. Mi exponencial viene siendo x, pues el número que queremos viene siendo 64. Entonces, ¿cuántas veces se va a multiplicar 2 para que me dé 64? Entonces, esto 2 por 2 viene siendo 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Por 2, 32. Por 2, 64.
Entonces esto sería 2 a la 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 veces multiplicado a sí mismo 2. Entonces este valor de x viene siendo logaritmo de base 2 de 64. Mi x va a ser igual a 6. Y pues el resultado viene siendo 6. Vamos con el segundo. Yo tengo el logaritmo de base 2 de la raíz cuadrada de 2. Aquí, esta raíz cuadrada de 2 implícitamente es un radical 2, y pues este 2 tiene como exponente 1. Recordemos de que pues si no hay ningún número aquí dentro de esta raíz significa que es raíz cuadrada, y pues aquí el exponente viene siendo 1. Entonces, este 2 yo lo puedo escribir como 2 a la 1 medio, por propiedad de las radicales. Ajá. Y esto viene siendo igual a la m entre n. En la n viene siendo pues el número radical, o sea, la raíz, ya sea cuadrada, al cubo, a la cuarta. Y pues mi m viene siendo el exponente que acompaña a la base. Entonces, como la base, el exponente de la base viene siendo 1, entonces quedaría como logaritmo de base 2 de 2 a la 1 medio. Entonces, aplicamos la propiedad que dice logaritmo de la base a de un número b elevado a la x. El exponente x baja multiplicando y va a ser igual al logaritmo de la base a de b. Entonces, este un medio que viene siendo mi exponente, lo pongo al lado del logaritmo, en este caso logaritmo de base 2, y lo voy a multiplicar por el resultado que viene siendo logaritmo de 2 de 2. Pero ojo, aquí el mismo exponente, más bien, la misma base es igual al número que queremos encontrar, que viene siendo esta propiedad, logaritmo de la base a de a, y esto aquí va a ser igual a 1. Entonces, esto viene siendo igual a 1 medio por 1. Este de aquí, este resultado de aquí, viene siendo 1. Como les digo, el resultado de todo esto viene siendo 1, ya que pues el 1 viene siendo el exponente y el exponente viene siendo el resultado. 2 a la 1 es igual a 2, que viene siendo el número que queremos encontrar. Y ahora este 1 lo pongo multiplicando con este 1 medio, y 1 medio por 1 viene siendo igual a 1 medio. ¿Vale? Vamos con el siguiente. Dice el logaritmo de base 2 de 32 es igual a x, lo vamos a escribir de forma exponencial. 2 a la x es igual a 32. Entonces, pues ¿cuántas veces 2 se va a multiplicar a sí mismo para que me dé 32? Vamos a checar. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Por 2, 32. Esto viene siendo igual 2 a la 5. X va a ser igual a 5. Entonces, por lo tanto, el logaritmo de base 2 de 32 va a ser igual a 5. Como les digo, el exponente, esta x, este exponente, va a ser el resultado del logaritmo. Ahora, tenemos logaritmo de base 3 de 243, que es igual a x. Esa es un poquito más latosa, pero hagámosla. Viene siendo logaritmo, logaritmo de base 3 de 243 es igual a x, entonces esto yo lo puedo reescribir como 3 a la x, que es igual a 243. O sea, ¿sí? ¿Cuántas veces yo voy a multiplicar a mi 3 para que me dé 243? Entonces, 3 por 3, 9. Por 3, 27. Por 3 ya se convierte algo latoso, vamos a hacerlo así. 27 por 3 viene siendo 7 por 3, 21. 2 por 3, 6. Más 2, 81. Esta viene siendo 2 a la 4. Y vamos a multiplicarlo ahora por 3 nuevamente. 1 por 3, 3. 8 por 1, 8 por 3 más bien, 243. Entonces, esto sí da 243 y esto sería igual a 2 a la 5. Mi x es igual a 5. Entonces, el resultado del logaritmo de base 3 de 243 es igual a 5. El exponente viene siendo 5. Ahora lo que vamos a hacer aquí es aplicar las propiedades de los logaritmos. Aquí tenemos una multiplicación de 8 por 4 y esto viene siendo igual a x.
Si hacemos la multiplicación, pues quedaría como logaritmo de base 2 de 32, ¿no? Y esto viene siendo igual a x, y pues 32 es un número relativamente complicado en términos de base 2. Así que lo que hacemos es aplicar la propiedad que viene siendo el logaritmo de base a de una multiplicación de x por y. Esto viene siendo el logaritmo de la misma base de a para el número x más el logaritmo de la misma base del número y. Entonces, esto que va a ser igual al logaritmo de base 2 de 8 más el logaritmo de la base 2 de 4. Y aquí, si se pueden dar cuenta, pues es algo mucho más sencillo de resolver. El logaritmo de base 2 de 8 más el logaritmo de base 2 de 4. Aquí lo que hay que hacer, podemos hacerlo por separado. Entonces, pues tenemos, el resultado viene siendo el exponente en la cual vamos a elevar la base, que me tiene que dar 8. Entonces, sería implícitamente 2 a la x, que es igual a 8. Y pues, ¿qué número elevado? ¿Cuál sería ese número? Elevado a la n, como base 2 me tiene que dar 8, pues viene siendo 3. Su resultado lo ponemos aquí. Entonces, esto sería 2 a la 3 es igual a 8. Implícitamente, logaritmo de base 2 de 8 es igual a 3. Por eso les digo que el exponente viene siendo el resultado. Y aquí hay que buscar un número elevado. Tengo una base 2 que elevado a un número n o un número x me tiene que dar 4. ¿Qué número sería? Pues viene siendo 2. 2 a la 2 viene siendo 4. 2 por 2, 4. Y como les digo, el número que viene siendo el exponente va a ser el resultado. Entonces esto viene siendo más 2 y esto viene siendo igual a 5. Esto de igual forma, esto sería 2 a la x, ya tomando esto sería igual a 32. Entonces este 32 pues viene siendo 2 a la 5, que es igual a 32. 2 por 2, 4, por 2, 8, 2 a la 3, 2 a la 4 viene siendo 8 por 2, 16, y 2 a la 5 viene siendo 16 por 2, viene siendo 32. ¿Vale? El resultado de todo esto sería 5. Ahora vamos con el siguiente ejemplo. Aquí si aplicamos la propiedad, sería logaritmo de base 2, ¿de qué? Del número que tenemos en el denominador, pero ahora lo vamos a restar con la misma base que viene siendo el número 2, pero ahora con el número 4 que viene siendo del denominador. Entonces lo resolvemos. Y esto que va a ser igual. Sería un número elevado sí, la potencia, como tomando como base la 2, que me dé 32. Aquí ya la sacamos, aquí ya no hay tanto problema, aquí sería 5. Menos, aquí ya la resolvimos y esto viene siendo 2. ¿Vale? Aquí tomando, por ejemplo, como referencia esto. Entonces 5 menos 2 viene siendo igual a 3. Entonces, esto viene siendo igual a 3. Pero si yo hubiera hecho, por así decirlo, la división entre esto, aquí si me doy cuenta viene siendo una división exacta. Les recomiendo de que si aquí yo tengo una división exacta de una base, sea la que sea, normalmente pues viene siendo un número pues como tal positivo y exacto, pues hagan de una vez la división, ¿vale? Entonces 32 sobre 4 viene siendo 8, logaritmo de base 2 de 8, y esto viene siendo igual a 3, o sea, 2 a la 3 es igual a 8. Como les digo, el exponente viene siendo el resultado. Siguiente ejemplo, esto yo lo puedo hacer de la siguiente manera. Puedo sacar cada uno de sus resultados, o sea, el exponente de cada uno, o si no, yo puedo aplicar la propiedad, pero haciéndola al revés, que viene siendo el logaritmo de base a de x entre y. Esto viene siendo igual al logaritmo de la misma base de a de este número x, menos el logaritmo de la misma base de a de y. Implícitamente está escrita de esta manera, así que la voy a convertir de esta manera, como una división. Entonces sería logaritmo de base 2, pero ojo, esto es importante, tienen las mismas bases,
En este caso tiene la misma base 2 y 2, así que sí puedo aplicar la propiedad. Entonces esto quedaría como 8 sobre 4. Entonces, ¿esto qué va a ser igual? Aquí en este caso me conviene mucho hacer este tipo de acciones para que sean menos operaciones. Entonces, 8 sobre 4 es una división exacta, entonces quedaría como logaritmo de base 2 de ¿qué? 8 sobre 4, 2. Y aquí tenemos logaritmo de A de la base, que es igual al mismo número que queremos encontrar. Esto viene siendo igual a 1. Y aquí, pues si hubiéramos hecho las operaciones, pues sería 2 a la que me da 8, sería 3, 2 al cubo, viene siendo 8, menos 2 a la que me da 4, pues viene siendo 2, 2 a la 2 viene siendo 4, y pues 3 menos 2 viene siendo igual a 1. Pero aquí aplicamos las propiedades e hicimos menos cosas. Y aquí la transformamos nuevamente a esta forma, que sería como logaritmo ¿de qué? De 17 sobre 4. Y me han de decir, ¿por qué si la aplicamos? Porque tiene la misma base. Recordemos de que aquí viene implícitamente, esto yo es como si hubiera escrito, logaritmo de base 10 de 17. Como les digo, si no hay ningún número expresado aquí como base, significa que la base viene siendo 10, menos logaritmo de base 10 de 4. Como tal, pues el logaritmo viene siendo 10, pues no se escribe. Entonces, implícitamente esto yo lo puedo escribir como logaritmo de base 10, de igual forma, de 17 sobre 4. Y pues esto viene siendo una división no tan exacta y pues sepa la goma que sea. Normalmente nada más les van a esperar las expresiones. Entonces aquí yo tengo logaritmo de la base 5 de 5. Aquí sería aplicar esta propiedad en esta. Entonces esto va a ser 1. Y de igual forma, esta base la elevamos al exponente que viene siendo 1 y me da resultado como 5. Y aquí tenemos uno bastante interesante, que es logaritmo de base 5. Logaritmo de base 5 de 5 a la 12. Esto viene siendo esta propiedad de acá arriba, abajo de resolución. De logaritmo de base A, logaritmo de una base A de un número B elevado a X. Entonces, aplicamos la propiedad y esto viene siendo igual a 12, bajamos el exponente que acompaña el número, por el logaritmo de base 5 de 5. Entonces, como viene siendo el mismo número, tanto la base como el número que queremos encontrar, pues esto viene siendo igual a 1. Así que este 12 se va a multiplicar por el resultado del logaritmo de base 5 de 5, que viene siendo 1, y 12 por 1 es igual a 12. Les haya gustado mucho este tema. Es bastante interesante y bastante complejo, a decir verdad. Así que espero que les haya gustado nuevamente. Cualquier cosa, pueden dejarlo en comentarios o mandarme un mensaje. Así que nos vemos en el siguiente tema, que viene siendo el de recta. Muchas gracias por su atención y hasta